Bienvenidos a la campaña Estudia conmigo. Hoy, Génesis 1 del 1 al 5. Oremos. Bendito Dios, delante de ti, Señor, coloco, Padre Santo, la porción bíblica que vamos a leer, porque tú eres el único sabio, el anciano de días, el que puede llevarnos, Señor, al entendimiento de tu palabra, Señor. Padre, esto lo hacemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice tu palabra en Efesios 4:13. Bendícenos, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Hoy comenzaremos con el verso 1 del capítulo 1 del libro 1 de toda la Biblia. Génesis significa los comienzos, en los principios. Entonces, es impresionante que la primera frase que aparece en este verso es en el principio. Y aquí Dios, inspirando a Moisés, quien escribió este libro, nos explica que todo lo que será relatado a continuación sucedió cuando no existía absolutamente nada, ni en el universo ni en ningún otro lugar. Lo único que existía, porque Él existe desde que todas las cosas y mucho antes fueron hechas, el único era Dios. Entonces, el tiempo del que estamos hablando en este lugar es en el principio. Lo próximo que veremos es cómo y quién en este primer verso. El cómo es con el verbo crear, porque no fue copiado, no fue inventado, no fue descubierto, sino que fue creado. ¿Y fue creado qué? ¿Por quién? Fue creado lo siguiente, fue creado por Dios, el Todopoderoso, el Anciano de Días, el preexistente, el único que podía llevar a cabo la creación. Y aquí nos referimos a los cielos y la tierra. Isaías 66:1 dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Y el cielo se guardó sus características, mientras que la tierra, dice el verso 2, estaba desordenada y vacía. Pero este adjetivo desordenada no quiere decir que Dios contradijera primera a los Corintios 14:33, donde Él dice que a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Lo que este adjetivo realmente quiere decir es que aún Dios no había establecido sus leyes en la tierra que acababa de crear. Esto es congruente con Colosenses 3, verso 5, donde él se refiere a pasiones desordenadas como todas aquellas obras de la carne que no manifiestan la ley de Dios. Y en cuanto al adjetivo vacía, esto es algo como cuando en Nehemías 5:13 dice: todo hombre que no cumpliera esto sea sacudido y vacío, refiriéndose a que perdería su vida. Por lo tanto, aquí vacía significa que aún Dios no había puesto vida sobre la tierra. Y sigue diciendo el verso 2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y entonces este es el mismo abismo que en todo el libro de Apocalipsis se nos presenta como una cárcel en donde Dios echará a nuestro enemigo a ese lugar.
Dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Y entonces las tinieblas, es decir, la oscuridad, estaba sobre la faz de este abismo. Esto quiere decir que Dios, con anticipación desde su origen, es decir, desde el origen de la tierra, ya Él había puesto el espacio donde estaría la cárcel de nuestros enemigos. Pero sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como vemos acá, era Dios mismo, el Espíritu de Dios, el que se movía sobre el agua. Si se dan cuenta, no se movía sobre el abismo, sino sobre el agua. Y por eso es que podemos estar seguros de que el agua forma parte esencial en las cosas de Dios. Así como dice Juan 3:5, que respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces llegamos al verso 3, donde y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y es que todo lo que Dios dice se hace, porque dice la palabra que Él es nuestro Rey, nuestro gobernador. Por eso en Romanos 13 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es muy, muy importante, porque Dios es el Dios creador que con su palabra hizo todas las cosas que vemos de lo que no vemos. Por eso dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Y cómo fue la luz? Bueno, Jesús dice el verso de San Juan 8:12, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, la luz solamente puede ser engendrada por aquel que es nuestra luz. Y el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Porque Dios es el que ve, el Dios que me ve, el que supervisa su creación, que no la hace al azar, como algunos lo creen así. Entonces, la luz era buena también para su creación. ¿Y cómo no iba a ser buena si Dios es un Dios bueno? Por eso el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Oh Señor, sí, tú eres bueno. Por lo tanto, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, pues la luz y las tinieblas no podían estar juntas. Así es el Señor. Lo bueno y lo malo jamás pueden mezclarse. Y es aquí cuando pasamos al verso 5, el último que estudiaremos el día de hoy, que dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que en el calendario hebreo el día comienza con el ocaso, tal como se muestra en este verso, y culmina al siguiente ocaso, es decir, comienza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del día siguiente, mientras que nosotros utilizamos el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. Y no podemos terminar este estudio sin antes dejar claro que como fue Dios el que le puso nombre a la luz y también a las tinieblas, Él lo que hizo con este acto fue afirmar su señorío y todo poder sobre la totalidad del tiempo y de cada uno de nuestros días. Y espero, amados míos, de todo corazón que hayan disfrutado esta primera sesión de la campaña Estudia conmigo. Sigue conectado a mis redes sociales para que podamos seguir estudiando a profundidad la Biblia. Recuerda que estudia conmigo no es estudia conmigo con una persona, no, es estudia de la mano de Dios, estudia con Dios. Así que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión.